Hay una línea habilitada existente hace unos días que nos ayuda a todos a informar acerca de la situación que estamos atravesando, pero en realidad los detalles precisos y todo lo que refiere a este número los tiene nuestro compañero Diego Agüero, quien nos los va a comentar. ¿Cómo funciona el 154, Diego? Buen día. Buen día, Sol. El saludo para vos, para todos los compañeros y para la teleaudiencia. Estamos en compañía del doctor Juan Carlos Portillo. Él nos va a explicar cómo está operando actualmente el 154, que recibe las denuncias de los casos de sospechas de coronavirus, pero al mismo tiempo también hay algunas quejas y vamos a sacar nuestras dudas con el doctor Juan Carlos Portillo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, un saludo cordial a quienes están en estudio, a la audiencia. Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con apoyo de la CONATEL, implementó un sistema de call center que vino a reforzar, digamos, la capacidad de atención del Centro Nacional de Enlace, que depende de la Dirección General de Vigilancia de la Salud en un primer momento, como una vía de comunicación, partiendo de la base de, digamos, de una necesidad que nos plantea este escenario con respecto a la aparición del nuevo coronavirus, ¿verdad? En ese sentido, una recomendación que se viene dando desde el Ministerio de Salud a la población es que ante la aparición de síntomas respiratorios leves, el ciudadano se quede en su casa, que no se mueva, y que ante alguna duda, sobre todo, pueda comunicarse a este número que está disponible, ¿verdad? Así también como el 911, ¿verdad? De hecho, habíamos arrancado con el 911, la gran demanda inicial llevó a una saturación inclusive del sistema, y es por ello que como una forma de complementar el servicio a la población y darle un poco un enfoque más relacionado con la salud, es que se instaló este call center. Está funcionando hoy día con 20 estaciones de trabajo. Se atienden en promedio unas 1.500 llamadas diariamente. Estamos ya en plan de ir planificando un crecimiento progresivo. Hay momentos en los que las líneas se saturan, tiene mucha demanda. Hay gente que llama no solo para consultar en relación a dudas de un cuadro ya instalado, sino que hay consultas por prácticamente cualquier circunstancia, duda que surja en la población, relacionado directamente con la situación actual, o inclusive hay gente que llama a pedir información sobre temas que no tienen nada que ver también, ¿verdad? Número de teléfono de algún ente público o alguna información que no tiene relación con lo que es salud pública inclusive. Y en ese sentido hacemos un llamado a la población al uso racional de esta herramienta, porque es una de las tantas herramientas que están disponibles, y eventualmente sí hacer una precisión que ante la aparición de signos o síntomas que pudieran considerarse de alarma, como una fiebre persistente y la aparición de dificultad respiratoria, puede intentar recurrirse al 154, pero la primera medida es la de buscar consultar, ¿verdad? Eso hay que tener en claro, ¿verdad? Porque si bien es posible a distancia hacer algún tipo de recomendación sobre el manejo de una forma leve, en la mayoría de los casos un cuadro gripal, que sería lo comparable a una forma leve de la infección por coronavirus, generalmente lo manejamos con infusiones caseras, con algún antigripal que todos ya más o menos tenemos identificado y que en el entorno familiar se usa con frecuencia. La prescripción telefónica de algún medicamento más específico, más complejo, no es posible hacer por esta vía, ¿verdad? Entonces, en ese caso es importante que la gente recurra al servicio de salud más cercano. Doctor, con respecto a estos 11 casos confirmados, ¿algunos cayó a través del 154 o con otro seguimiento que se dio a través del Ministerio? No, fueron, en su mayoría fueron casos
detectados por otras herramientas, digamos, que están dispuestas, que tienen que ver con la vigilancia que se venía haciendo, ¿verdad? A modo de información y de recordatorio, hoy tenemos 3 conglomerados de casos, los 3 están relacionados con viajes al extranjero, ¿verdad? Las circunstancias del reporte, bueno, ahí es un poco, digamos, diferente cómo se dio, pero en todo caso son casos que fueron, por un lado, estos primeros 3 fueron, digamos, tuvieron relación con un viaje en el extranjero, y a partir de la confirmación o a partir de la positividad de estos casos y de la construcción de un mapa epidemiológico, se fue identificando a los posibles contactos y se fue sucesivo, se va, ¿verdad? Porque esto continúa, se va realizando la prueba específica diagnóstica en función a algunos criterios que va reuniendo cada sospechoso. Ahora, doctor, con respecto a la alarma que se genera muchas veces en distintos barrios de ciudades del departamento central, una persona que estornuda o una persona que tiene algunos síntomas de enfermedades respiratorias ya genera el pánico, el temor en la gente. ¿Cómo se controla esto, doctor? Bueno, primero que nada con mucha información, y en ese sentido yo insto a la ciudadanía a recurrir a medios formales de comunicación. El portal en internet del Ministerio de Salud y sus redes sociales están inundados de información, tanto para profesionales de la salud como para la población en general. Los medios de comunicación también se están haciendo eco, se están transmitiendo mensajes específicos para la población en general. Y en todo caso, creo que todos tenemos que estar en conocimiento de que ante la aparición de una persona con síntomas respiratorios, lo primero que tenemos que hacer es instar al uso de la mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Esa barrera instalada rápidamente reduce drásticamente la posibilidad de contagio del nuevo coronavirus y de cualquier otra infección viral respiratoria, pues hay que tener en cuenta que vamos entrando gradualmente a la temporada donde hay una incidencia mayor de afecciones respiratorias en general. De hecho, en la comunidad estamos viendo que ya hay un incremento lento de, por ejemplo, casos de influenza estacional. Entonces, lo ideal sería que nos pongamos todos de acuerdo en que ante la aparición de un síntoma respiratorio o de un cuadro respiratorio de vías altas superiores en cualquier persona, hay que instarle, recomendar, proveerle una mascarilla, de manera a limitar en primer lugar la posibilidad de diseminación de esa infección, y al mismo tiempo insistimos en la adopción de las medidas universales, ¿verdad? Lavado frecuente de manos, la desinfección del entorno, eso más todavía si hay alguien que tiene una enfermedad respiratoria. Eso se puede hacer rociando alcohol o eventualmente usando lavandina, desinfectar los objetos que son de uso cotidiano, los picaportes, por ejemplo. Ahora, todas esas medidas nos van a permitir, si las aplicamos correctamente, nos van a permitir reducir la posibilidad de diseminación de cualquier infección respiratoria. Ahora, con respecto al estado de psicosis en el que la población está, y la adopción de estas medidas, así como la información, deberían permitirnos mantener, digamos, el control en todo momento, a nivel doméstico, a nivel del ambiente de trabajo. No hay que alarmarse, eso nos ayuda absolutamente. Y sobre todo, hemos visto casos, ¿verdad? Hay que evitar estigmatizar al que presenta síntomas respiratorios. Sobre ese en un punto... 80-85% de los casos, la infección por coronavirus se presenta como una forma leve. Con esto yo no estoy minimizando los riesgos. El Ministerio de Salud está arbitrando todos los mecanismos para estar preparado, ¿verdad? Pero es importante que no estigmaticemos a quienes presentan un cuadro respiratorio, sobre todo si es leve, ¿verdad? Alexis. Disculpame que interrumpa, porque es ese punto específico también que me interesa muchísimo hablar con el doctor, la estigmatización o la discriminación. Sí.
Y vamos a usar un caso bastante puntual y voy a usar de ejemplo. Sí. El mío, yo soy una persona total y completamente alérgica, o sea, al cambio de clima, al polvo, a cualquier situación que se vaya presentando en el ambiente. En los últimos días tuvimos demasiado smog. Andas ahí con la gente cerrada, haciendo, oye, botuche y la fosa nasal. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que evidentemente una persona que esté tipo A no tiene o no padece el coronavirus? Porque hasta o mañana ahí con dejé la gente colectivo era de... Así mismo. ¿Y cómo se puede instruir a la gente? Así mismo, Eder. Nosotros valoramos Alexis, muchísimo. vos sabés que esta mañana yo vi una persona, un joven que tenía tapabocas y ya, pero vos sabés que ya se aislaron de él a 15, 20 metros, no es solamente 2 metros. Aderly, por ejemplo, tuvo una tos aislada esta mañana y yo casi ya le eché del móvil. Claro. Pero vamos a hacerle la consulta al doctor Juan Carlos A veces vos tosés porque te atragantás con la saliva. Sí, claro, por eso. Doctor, con respecto a este tema, indudablemente hay mucho temor. Uno ve una persona con tapaboca y ya se genera ahí la discriminación. Y no tiene sustento. Como decía recién, ante la aparición de síntomas respiratorios en alguien, con el uso del tapaboca se reduce drásticamente la probabilidad de contagio a otros, ¿verdad? Ahora, hay un punto que es importante destacar. El uso de mascarilla en ausencia de síntomas no es recomendable. ¿Por qué? Porque yo estoy sano, me pongo la mascarilla, rápidamente pasa a ser parte de mi ser, digamos, este elemento, y yo realizo mis actividades, mis tareas normales, me toco la cara, me toco la mascarilla. En todo caso, debo seguir extremando las medidas las medidas universales para reducir la posibilidad de transmisión, como el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol gel, de manera a reducir, a bajar la carga de gérmenes en las manos, ¿verdad? Si no, no va a tener sentido. Y no se recomienda que personas sin síntomas usen la mascarilla. Los alérgicos, doctor. Ahora comienza. Alexis Aveiro me comentaba, ya tiene, por ejemplo, trancada la nariz con este cambio climático y eso va a ocurrir bastante. Bueno, entonces, primero, generalmente el que es portador de algún tipo de alergia o de rinitis alérgica, que suele manifestarse con síntomas respiratorios, tiene un tratamiento específico ya crónico. Lo primero, retomar el tratamiento, porque eso hay que tomarlo como una crisis, digamos, ¿verdad? Una agudización del problema crónico. Primero, tratamiento específico. Segundo, eventualmente, si hay rinorrea, si le chorrea la nariz, si hay congestión nasal, si hay tos, es un paciente con síntomas respiratorios. Hay que aplicar lo que dijimos. Independientemente de que pueda no ser, digamos, la infección por el nuevo coronavirus, esta gente es más susceptible de que su vía aérea respiratoria se sobreinfecte con otro germen, el de la influenza, por ejemplo, la influenza estacional. Entonces, la misma recomendación es aplicable. Síntomas respiratorios igual a mascarilla quirúrgica para el que presenta los síntomas. Con eso se reduce la probabilidad de diseminación, ¿verdad? Y en todo caso, insisto, generalmente el que tiene este tipo de problemas ya lo arrastra crónicamente, ya tiene un esquema de cómo manejar, probablemente su médico tratante ya le dice qué hacer en tal o cual circunstancia, entonces se puede recurrir a esas medidas o eventualmente a un contacto con el médico tratante. Ya hicimos la consulta, doctor Juan Carlos, pero ante la insistencia también de los compañeros y la producción, que es propio de nuestra profesión, doctor, ¿podemos observar la forma en que trabajan o...? Bueno, hay una cuestión. Nosotros estamos aplicando medidas de distanciamiento social. Eso rige para toda la población general, para nosotros también. El ministro Mazzoleni ya está adoptando, por ejemplo, para la conferencia de prensa otra modalidad, justamente debido a esta situación. Podríamos recurrir eventualmente a imágenes que tenemos de archivo nuestro, ¿verdad?, para graficar eso. Creemos que por una cuestión de seguridad para todos, hay 20 personas, si bien es el auditorio, que es bastante amplio, se están adoptando todas las medidas que tienen que ver con separación entre uno y otro operador, y el uso de las medidas universales, desinfección periódica de los teléfonos y elementos de trabajo.
por una cuestión de seguridad y en cumplimiento de la normativa que está vigente, no es lo recomendable. Dieguito, Espero sepan entender eso. Sí, sí, se entiende. A ver, Alexis, ¿otra consulta? ya que evidentemente, y está muy bien todo eso dispuesto por el Ministerio de Salud, Sí, sí. centrándonos en lo que es la atención del 154, por ejemplo, cuando nos están llegando a diario mensajes en donde nos dicen, si tenés síntomas respiratorios, tomá las medidas necesarias y llama, nosotros te vamos a orientar. Y evita de esta manera que la gente recurra de manera masiva a los centros asistenciales, evidentemente para no exponerlas ante una situación innecesaria, Sí. ya que hablamos de casos de enfermedades respiratorias comunes que son las transitorias en esta época del año. A lo que voy nomás, por ejemplo, una persona que está en una crisis de asma, por ejemplo, una crisis respiratoria, telefónicamente se le Sí. puede dar la asistencia para la contención. Claro, claro, vamos a hacer la consulta. Doctor, con respecto a la persona, tiene un ataque de asma, así como comentabas recién, ¿telefónicamente se le puede dar la asistencia o conducirlo a consumir algún medicamento? No, no es el fin del 154. En todo caso, un paciente asmático generalmente ya conoce su condición. Una situación crónica. Claro, como es un problema crónico, el asma bronquial. Y Apelar a su médico de cabecera. ninguna medicación, digamos, específica, y menos todavía para el manejo de algo que puede ser potencialmente complicado, ¿verdad? Porque hay crisis asmática intensa, hay crisis y crisis, ¿verdad? Entonces, no es lo recomendable. En todo caso, hay que buscar atención, sea con el médico tratante o directamente con un servicio de salud. En ese caso, uno ya no va a poder eludir ir al sanatorio o al hospital. Totalmente. Exactamente. Perfecto. Hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? La recomendación del ministerio es la de no ir, en primer lugar, a lugares públicos, de evitar aglomeración, y la recomendación de no ir a los servicios va en el mismo sentido, es para evitar la aglomeración de personas. Si bien está previsto que en los hospitales a la gente que necesariamente debe ir porque su problema no es algo leve, leve. solamente, y necesita asistencia médica formalmente, se toman las precauciones, se le va a entregar un tapaboca al llegar. Hay áreas donde estamos aplicándolo progresivamente, hay áreas de separación para la circulación de los enfermos, para no mezclar a los respiratorios con los enfermos por otras enfermedades, otros problemas de salud. La idea es evitar también la aglomeración, y con un fin muy preciso que a lo mejor no es muy evidente para la población. Tenemos que proteger al personal de salud, Sí, totalmente. porque si ser el egoístas. personal de salud no se protege Empatía. y cae también, vamos a ir debilitando nuestro sistema de respuesta. Y nosotros, y eso lo podemos ver a través de las noticias que nos llegan de otros países, cómo los hospitales llegan a saturarse, ¿verdad? Nosotros como país hemos adoptado medidas anticipadas, inclusive yendo en contra del protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud, pero pensando justamente que en primer lugar tenemos que tener la posibilidad de prepararnos para responder adecuadamente. Segundo, proteger al personal de salud que está involucrado en esa respuesta, y además proteger a la población general. Como ministerio estamos absolutamente obligados a eso. Y es por eso básicamente que se está desalentando a la gente a que llegue a los servicios de salud, para evitar el contagio o la diseminación entre las personas que pudieran aglomerarse, pero fundamentalmente proteger también al personal sanitario. Gracias, doctor, muy amable. Gracias por la oportunidad, hasta cualquier momento. El doctor Juan Carlos Portillo con nosotros, Sol, Alexis, compañeros todos. Perfecto, gracias Diego. Y reiterar simplemente para cerrar, el 154 no es un número habilitado para hacer consultas sobre cualquier otro cuadro que no tenga que ver con la situación. Ser responsables también, porque a veces saturamos la línea en vano y es una línea habilitada para esta situación de crisis. Quiero destacar y mucho la paciencia que está teniendo el personal de Blanco y lo didáctico que están siendo al momento de dar las explicaciones. Todos, absolutamente todos se pusieron nuevamente esa verdadera bata blanca que les identifica
Y en la primera línea, están Ahí en está. primera línea. Primera línea de batalla. De esta batalla. Sí. Así que para ellos, para todos ustedes que nos están mirando, a todo el personal de Blanco, de todos los centros asistenciales del país, les hacemos llegar un aplauso. Yo creo que sí, ¿no? Muy grande, mucha fuerza. Estamos muy contentos y orgullosos de tener personal de Blanco así de capacitado y trabajando con los recursos y a veces ni siquiera con los recursos que tienen a mano. Gracias a todos ustedes. Médicos especialistas y por sobre todo los enfermeros y las enfermeras que están también ahí siempre con la contención. Así que nosotros a ellos nuestras felicitaciones. Seguimos avanzando, marcamos los títulos. Militares a las calles. Anoche se cumplió el segundo día de los estrictos controles para impedir el tránsito de personas en horas de la noche, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus. Los militares salieron a las calles para acompañar a efectivos policiales y de esta manera reforzar los controles.